El rey Salomón es reconocido como el hombre más sabio que haya existido, bendecido por Dios con una sabiduría inigualable, una riqueza inmensa y un poder sin precedentes. Pero, ¿qué sucedió realmente con este gran rey? ¿Cómo terminó un hombre tan favorecido por Dios su vida en desesperanza, arrepentimiento y ruina espiritual? Acompáñanos en este viaje para descubrir la historia oculta del último día de Salomón, un día cargado de reflexiones sobre su gloria, sus fracasos y las consecuencias trágicas de alejarse de Dios. Descubre cómo un rey que lo tuvo todo terminó diciendo, todo es vanidad, y cómo su historia resuena para nosotros hoy. Quédate hasta el final para aprender las poderosas lecciones de vida de Salomón, lecciones que aún pueden transformar nuestras vidas. ¿Qué podemos aprender de sus errores? ¿Cómo evitamos caer en las mismas trampas que lo desviaron de su propósito? Esta historia no es solo sobre un rey, es sobre cada uno de nosotros que alguna vez ha lidiado con el orgullo, la tentación y los deseos mundanos. Al último capítulo de la vida del rey Salomón, y descubramos la verdad detrás de su ascenso, su caída y el desgarrador final del hombre más sabio de Israel. No te pierdas esta historia poderosa que podría cambiar la forma en que ves tu propia vida. Empecemos. El rey Salomón comenzó su reinado con una promesa increíble. Hijo de David y Betsabé, fue escogido por Dios para heredar el trono de Israel tras el reinado de David. Desde el principio, el camino de Salomón estuvo marcado por el favor y la guía divina. En el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 5, vemos que el Señor se le apareció a Salomón en un sueño en Gabaón y le dijo, «Pide lo que quieras que te dé». Salomón respondió con una petición que definiría su legado. No pidió riquezas, una vida larga, ni la muerte de sus enemigos, en cambio, pidió humildemente un corazón sabio para gobernar al pueblo y discernir entre el bien y el mal. Dios se complació mucho con esta petición y, en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 10 a 14, no solo le concedió a Salomón una sabiduría incomparable, sino que también le prometió riquezas, honor y una larga vida, siempre y cuando permaneciera fiel a los mandamientos de Dios. La sabiduría de Salomón fue puesta a prueba rápidamente cuando dos mujeres llegaron ante él, ambas reclamando ser la madre de un mismo niño. Este evento, registrado en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 16 a 28, muestra el discernimiento que Dios le dio a Salomón. Él propuso dividir al niño en dos, sabiendo que la verdadera madre preferiría cederlo antes que verlo morir. El pueblo de Israel se asombró de su sabiduría, reconociendo que Dios realmente había bendecido a su rey. A partir de ese momento, la fama de Salomón se extendió. En el primer libro de Reyes, capítulo 4, versículos 29 a 30, está escrito, Dios dio a Salomón una sabiduría y prudencia sin igual, y anchura de corazón, como la arena en la orilla del mar. Su sabiduría era mayor que la de todos los orientales y que la de todos los egipcios. Salomón escribió 3000 proverbios y más de 1000 cánticos, cubriendo temas de vida, naturaleza, liderazgo y fe. La sabiduría de Salomón atrajo la atención de la reina de Sabá, una poderosa monarca que viajó una gran distancia para desafiar su sabiduría con preguntas complejas. En el primer libro de Reyes, capítulo 10, versículos 6 a 7, ella dijo, «Es verdad lo que oí en mi tierra de tus hechos y de tu sabiduría, pero no lo creí hasta que vine y vi con mis propios ojos, y ni siquiera se me había contado la mitad, tu sabiduría y prosperidad superan la fama que había oído». Este encuentro demostró que la bendición de Dios sobre Salomón no solo era personal, sino también un testimonio del favor de Dios sobre Israel. Sin embargo, el logro más significativo de Salomón fue la construcción del templo en Jerusalén, una tarea que su padre, David, había deseado cumplir. El templo de Salomón, descrito en el primer libro de Reyes, capítulo 6, fue una maravilla arquitectónica de su tiempo. Construido con los mejores materiales, como el cedro del Líbano, oro, plata y bronce, tomó 7 años completarlo y se erigió como el centro espiritual de Israel, un lugar donde la presencia de Dios habitaba entre su pueblo. Sin embargo, a pesar de toda esta gloria, el poder y la riqueza también trajeron tentaciones. El poder de Salomón lo llevó a formar alianzas con naciones vecinas, muchas veces selladas mediante matrimonios. En el primer libro de Reyes, capítulo 11,
versículos 1 a 2, se nos dice que Salomón amó a muchas mujeres extranjeras de naciones que el Señor había prohibido a Israel que tomara en matrimonio, porque desviarán su corazón tras otros dioses. Salomón ignoró esta advertencia y tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Estos matrimonios eran más que alianzas políticas, fueron una violación directa de los mandatos de Dios. A medida que avanzaba el reinado de Salomón, la influencia de sus esposas extranjeras afectó gravemente su vida espiritual. En el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 4, leemos que, cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto para con Jehová su Dios. La desobediencia de Salomón se manifestó en la construcción de lugares altos para la adoración de dioses extranjeros. Esta idolatría, que incluyó la construcción de altares para Astarte, Quemos y Moloc, fue una clara desobediencia al mandato de Dios. En el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 9 a 10, se registra la reacción de Dios, y se enojó Jehová contra Salomón, porque su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Dios pronunció juicio contra Salomón, declarando que el reino sería dividido, y aunque el castigo no ocurriría en su vida, su hijo Roboam soportaría las consecuencias. El último día de Salomón, lleno de reflexiones amargas, se recoge en el libro de Eclesiastés. En el capítulo 1, versículo 2, Salomón declara: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Estas palabras reflejan el vacío que Salomón sintió al reflexionar sobre una vida que se desvió de su propósito original. Aunque su vida había estado llena de logros, había perdido la comunión con Dios, el verdadero propósito de su existencia. En Eclesiastés, capítulo 2, versículos 10 a 11, Salomón reflexiona: todo era vanidad y correr tras el viento, sin provecho alguno bajo el sol. Al final, comprendió que la riqueza y el poder no eran nada sin una relación fiel con Dios. En sus últimos momentos, Salomón entendió la gran lección de su vida, resumida en Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Su vida es un recordatorio para nosotros de que la verdadera riqueza se encuentra en la devoción a Dios. Tomemos a corazón estas palabras y recordemos que el propósito verdadero no se encuentra en la acumulación de bienes materiales, sino en la relación con nuestro Creador. El último día del rey Salomón no estuvo marcado por la celebración, sino por una profunda reflexión sobre lo que había perdido. La historia de Salomón es una lección para todos nosotros sobre la importancia de mantenerse fiel a Dios hasta el final.